Bueno, bienvenidos. Los recibimos formalmente a esta nueva emisión de Los Días Contados y en el comienzo un saludo a todos los profesores, ¿no? Porque hoy es el día del profesor. Otra vez la necrofilia argentina que conmemora fallecimientos, ¿no? En vez de nacimientos o jerarquizar, por ejemplo, quien fuera el director del Colegio Nacional de Buenos Aires. Estrada fue secretario también de Sarmiento, fue convencional constituyente, fue diputado. En cualquier caso, la fecha que se toma es esta, 17 de septiembre, y saludamos a los profesores, que son ciertamente un elemento sustancial, ¿no?, en la formación de la sociedad. Yo tengo buenos recuerdos de unos cuantos profesores, otros no tantos, ni tan buenos ni de tantos, pero en momentos en que la situación se complica y que el ámbito escolar, en la primaria, las maestras, si se quiere, en la secundaria, los profesores, empiezan a recibir a niños o a jóvenes que ya van cambiando y modificando su fisonomía, su temperamento, sus costumbres, sus hábitos. Es importante que haya efectivamente profesores en los que uno pueda confiar, más allá de lo estrictamente académico, ¿no? Y en ese sentido yo voy a aprovechar este minuto que nos han cedido gentilmente los colegas del noticiero para rendir un homenaje a algunos profesores míos del Superior de Comercio, que aún en la época de la dictadura militar, porque nos tocó transitar esos años, yo ingresé en la secundaria en el 75 y ya era en las postrimerías del gobierno de José López Rega y María Estela Martínez de Perón. El golpe de Estado nos encuentra en segundo año. El Superior de Comercio, a propósito de que ayer hubo una fenomenal marcha en la ciudad de Rosario, plena de estudiantes, de jóvenes, de chicas, de chicos, algunos un poco más grandes, recordando la tragedia de la Noche de los Lápices, tiene, y si usted ingresa al hall, verá una placa con una lista de 16 desaparecidos, ¿no? En esos años en donde había jefes de celadores que eran suboficiales del ejército, yo me acuerdo un subteniente, Martínez, que era celador, donde el jefe de celadores era algo así como el jefe de la policía dentro de la escuela, donde había directivos que eran ciertamente personas de una ideología o de un pensamiento retardatario, esquemático, estricto digo en términos de conculcar derechos, ¿no?, y de tratar a los jóvenes y a las jóvenes de esa época como si tratara de soldaditos. Rescato a algunos docentes, algunas celadoras y celadores, porque ese era el cargo, y personalmente, y por lo que decía antes, ¿no?, que esos son cuerdas separadas, la cuestión académica. Yo era muy mal alumno en general y peor todavía en matemática, pero la profesora de la que mejores recuerdos guardo es de la señora Irma Rosa. Debo decir que la tuve en cuarto y en quinto y los 2 años fui a rendir, pero que era una señora, con todas las letras, porque en esos momentos difíciles donde desaparecían jóvenes un poco más grandes que yo, ¿no?, de 17, 18 años, esos son los chicos del superior, yo me acuerdo de los nombres y apellidos de algunos de ellos, Irma Rosa nos hablaba de otras cosas y sumaba o corría el riesgo, ¿no? Insisto, póngase en ese contexto del golpe de Estado militar recién ocurrido, celadores que fueron desplazados, algunos perseguidos, el hijo de una profesora mía de caligrafía, Blanca Liu, también, que debió exiliarse, y una mujer como esta profesora que yo estoy destacando, que trataba de contener, controlar, esclarecer para evitar que las cosas pasaran a mayores, ¿no? Hago esta referencia porque hoy es el Día del Profesor, porque ayer fue lo de la Noche de los Lápices y porque afortunadamente nuestros muchachos, nuestros chicos, los jóvenes, que ya son más grandes y todo, tienen incorporado el Estado de Derecho en su ADN. Es decir, el que tiene ya más de 35, 36, 40 ni recuerda que hace 36 o 37 hubo un golpe de Estado, ni tuvo que vivir esa situación que, por ejemplo, nos hacía en la escuela ponernos a todos en fila y me voy a dar vuelta y que este cabello, que a mí ya no me queda casi nada, no pasara el borde de la camisa. Al que el cabello le pasaba el borde de la camisa, el celador lo mandaba de vuelta a la casa. Y el día siguiente tenía que venir con el cabello corto o no entraba a clase. Fíjese, ¿no? Ese era el Superior de Comercio de la época de la dictadura, de Américo Gabrieli como director, Sopeña, Echeveste, una pléyade de gente que pensaba que estaba educando.
Decía esto porque hay valores que ya están incorporados. Hay situaciones en donde no va a haber retrocesos. Sin embargo, hay alguna gente que tiene un esquema de pensamiento o una estructura mental que pretende explotar esas aristas de viejas épocas, generando situaciones de distanciamiento, de diferencia, provocando situaciones efectivamente en donde no hay situaciones o razones para que haya algún grado de contraposición, ¿no? Ayer veía, y se está haciendo costumbre, ¿no? Porque la verdad es que después de haberlo visto o esquivado durante muchos tiempos algunos programas periodísticos, ahora que estamos en vísperas de un cambio de gobierno, después de la paliza monumental que le dio Alberto Fernández y Cristina a la fórmula Macri-Pichetto, ver la reconversión, el reciclaje de periodistas diciendo que van a votar por La Baña o que se van a mantener coherentes o que Alberto es bueno pero Cristina todavía no tanto, todo ese, no estoy hablando de panqueque, no estoy hablando de todo ese andamiaje, ese montaje que se va destartalando y derramando, tiene por ejemplo en un personaje como Joaquín Morales Solá una suerte de naviciña, porque Morales Solá era editorialista de Clarín en la época de la dictadura. Después se mudó a La Nación y ahora está en TN. El paseo que le dio Alberto Fernández en algún momento lo mostramos y lo contamos aquí, ¿no? Bueno, anoche lo llevó a Pichetto. Y este es el personaje que yo hablaba con reminiscencias de ese pasado del que estaba haciendo referencia. Aun cuando Pichetto sea senador de la Nación y haya sido diputado y un hombre que ha tenido cargos en la democracia desde que más o menos camina, dijo un par de cosas ayer que vale la pena escucharlas, porque, como dije antes, a quienes tenemos ya incorporado el Estado de Derecho, las libertades públicas, la igualdad de oportunidades en nuestra conciencia, le tienen que haber sonado muy mal. Esto hablaba con Morales Solá negando una situación que es la del hambre, que él dice que fue malo votar la emergencia alimentaria, está la diputada del Ponti detrás de cámara, con ella vamos a hablar de eso, y se va a tratar en el Senado, y se va a aprobar en el Senado. Yo quiero ver si Pichetto no lo vota, porque él cree que no es buena, ¿no? Porque se aprobó por unanimidad. Me gustaría saber qué hace el candidato a vicepresidente, y lo vamos a saber si es que va a la sesión. Ahí está Pichetto. Hablar de hambre, del concepto famélico en la Argentina, me parece una exageración. De la episcopal, exageración. ¿Puede haber sectores que tienen problemas? Sí, sí, los tienen. Sí, nadie discute eso. Que hay pobreza estructural, también nadie la discute. Ahora, que la gente se muere de hambre en la Argentina, el concepto de morirse de hambre en la Argentina, y que hay hambre. Si está determinado, bueno, denunciémoslo, tratemos de llegar, ayudémoslo. El arzobispo de Salta ayer le habló delante del presidente de los pobres y le se refirió directamente de Salta, al presidente. Carece de la diplomacia vaticana. Un hombre poco inteligente. La pobreza en Salta también es estructural y de larga data. Y la gestualidad que tuvo con el presidente fue incorrecta, por decirlo de alguna manera suave. Estos gestos demuestran poca prudencia, a veces ejercen casi, diría, la conducción del episcopal y algunos obispos, sobreactúan para quedar bien con el Papa, sobreactúan. El Papa no les pide tanto. Yo podría agregar una lista de calificativos y probablemente ustedes podrían completarla y mejorarla, ¿no? Pero es tristísimo el papel de Miguel Pichetto, que fue presidente del bloque de senadores oficialistas cuando Cristina Kirchner era presidenta de la República, que después habló otro bloque cuando empezó Mauricio Macri y que termina ahora como tercera opción por descarte, y vaya a saber por qué otras razones, ¿no? Si hay algunas cuantas más que se puedan medir de alguna manera, como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Porque en su momento Urtubey, el salteño de la pobreza estructural, al que Macri lo fue a visitar la casa para ofrecérselo, le dijo que no. Porque se había pensado incluso ofrecerle a Facundo Manes. Luego a Luis Brandoni, o lo que queda de él. Y finalmente Pichetto, que hasta ha cambiado su look y se corta el cabello a lo Bolsonaro, ¿no? Pichetto diciendo que no hay hambre y que hay una sobreactuación y que el episcopado, Monseñor Carnielo, Pichetto lo debería saber esto porque es senador, no es el ala progresista de la Iglesia Católica. Créanme que no, ¿eh?
Monseñor Carnielo no es un cura que hizo la opción por los pobres, ni tercermundista, ni siquiera cercano al Papa Bergoglio. No se confundan. Está tan mal la situación y ha sido tan castigada la presencia de Macri en Salta, yendo a la fiesta del milagro, asociando esa concurrencia a ese día y nunca antes y nunca después, y si no, démosle tiempo al tiempo, a su suerte electoral, que no tuvo más remedio Carnielo que ratificar la invitación porque el organizador de esa ceremonia, otro sacerdote, le pidió que no fuera porque iba a ser una provocación. Y le pidió que se quedara en Buenos Aires y empleara el tiempo del viaje y la estadía en Salta en tratar de encontrar soluciones a los problemas que él había creado. Quiero decir, no son ni el Polo Obrero, ni los muchachos de la Cámpora, ni la CGT de los feos, sucios y malos lo que le están diciendo esto al gobierno. Son quienes en su momento acompañaron, incluso participaron y hasta conformaron por pertenencia social y de clase lo que en algún momento fue el núcleo duro de Cambiemos, de lo que debe quedar tal vez un 15 o un 20% de votos, que es lo que sacó Macri en la primaria antes de ser presidente. Después se agregó Sanz, Carrió, después vino el balotaje y todo eso, ¿no? Pero no contento con esto que decía de los argentinos y del hambre, Pichetto avanza con una teoría vinculada a las migraciones, en donde pone la situación de centenares de miles o decenas de miles de venezolanos, él dice que son 400.000, que vinieron a la Argentina escapando de una situación conflictiva en su país con el régimen o con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero fíjese cómo se utiliza esa situación de quienes vienen a la Argentina para degradar, para menospreciar y para estigmatizar a los propios argentinos pobres que no tienen trabajo y que probablemente él lo induce esto o lo deduce porque no quieren encontrar trabajo. Pichetto. Han venido más de 400 venezolanos, yo diría que 390.000 están trabajando en servicios de diverso tipo. Bares, confiterías, gimnasios, restaurantes, gomería, en todos lados están trabajando los venezolanos, en el petróleo. ¿Usted está en desacuerdo con eso? No, para nada. Lo que digo es que cuando hay una voluntad de búsqueda, hay trabajo. Usted lo hay que está gente que diciendo, trabaja en senador, negro. Es que hay argentinos que no tienen trabajo, pero que tampoco lo buscan. Y si está consolidado el sistema, entre un plan, la Zaguachi y todo eso, hace una masa salarial importante. Y a lo mejor también hay trabajo en negro, Joaquín. Como el trabajo en negro no se denuncia, está el plan y está el trabajo en negro. Bueno, lo que sugiere Pichetto es que los argentinos no buscan trabajo, porque está el famoso refrán, el que busca encuentra. Dice que de 400.000 venezolanos hay 390.000 que están trabajando, ¿no? Y enumeró los rubros y demás. Yo me cruzo con muchos chicos en distintos cafés, efectivamente, en agencias de lotería y demás, venezolanos, que están laburando. Algunos de sus amigos todavía no han conseguido trabajo, como pasa con los chicos argentinos. Y además lo que yo me pregunto es si en esos lugares donde le dan el conchavo a los muchachos y a las chicas venezolanas, no pasa lo que pasa en la Patagonia con los obreros bolivianos, a los que los tienen pagándole menos, sin los aportes patronales, sin las prerrogativas que corresponde de acuerdo a lo que la legislación establece, y es mano de obra barata. Y como no pueden elegir hacer otra cosa y tienen que venirse, y se vinieron a la Argentina y tienen que comer y pagar la pensión y seguir adelante, tienen que agachar la cabeza y aguantársela. ¿Eso es lo que quiere Pichetto? ¿Trabajo esclavo? ¿Eso es lo que quiere el senador nacional cuando sugiere que está consolidado el sistema? Esto es la misma barbaridad que dijo Ernesto Sanz en su momento cuando justificaba o decía que las mujeres se embarazaban como si esto fuera el trámite de enrolarse en algún lado para cobrar la asignación universal por hijo. Esta cabeza, esta concepción, es la que continúa en campaña y como primera espada de la política del gobierno. Porque Elisa Carrió la mandaron a Chaco, se saca foto con remiseros, dice buscando novio, o con chicas en una perfumería, 4 personas, 6 personas, pero el que recorre los medios es Pichetto. Y no ha salido nadie del oficialismo que él no integra todavía, porque lo otro también magnífico de estas apariciones de Miki Vainilla es que él dice, yo no soy parte de esta gestión. Porque dice, el sistema está consolidado. Es más, dice, este gobierno
pone 75% en recursos para los planes sociales, más que el de Cristina Kirchner. O sea, está diciendo este gobierno es peor que el anterior que hace asistencialismo, pero el de afuera, ¿no? El de afuera. Bueno, este es el ariete de campaña. Este es efectivamente el modelo y esta es la perspectiva de un hombre que en la primera compulsa electoral, donde hubo primarias, perdió junto con Mauricio Macri por 17 puntos. Y donde según las encuestas publicadas en los medios, que ahora publican las encuestas que dan los márgenes de diferencia que algunos otros daban y ellos no publicaban, ergo Clarín, Nación, Infobae, Ámbito Financiero, más de 20 puntos de diferencia. Y día que va pasando es día que se va ampliando esa ventaja. No obstante, como bien dijo en su momento el propio Alberto Fernández, como sugiere la prudencia, no está terminada la historia, sí está sellado el destino, pero frente a situaciones como las que Pichetto quiere provocar, frente a situaciones en las que evidentemente se va a procurar un cambio de escenario que no va a ser por las buenas, porque lo que llevó como presupuesto la CUNSA, y vamos a hablarlo ahora con la diputada del Ponti, 34% de inflación, dijo, con un gobierno que se está yendo con el 56% para empezar a hablar, para el año que viene, deja la bomba de tiempo, ¿no? Pero bueno, queríamos poner esto porque no hay que perderlo de vista, no hay que ni relajarse ni preocuparse demasiado, pero hay que tenerlo presente. Hacemos la pausa y nos quedamos conversando con la diputada nacional Lucila Del Ponti. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado. Diputada, yo digo en transición, porque a los que son diputados y volverán a ser diputados, pero en tu caso particular, que deja la Nación para venir a la provincia... Estoy en proceso de transición. Sí, porque te va a tocar dos presupuestos. Es decir, el que llevó la CUNSA, que sí, a mí me parece que lo de la CUNSA... Yo a la CUNSA, mira, no le tengo ninguna simpatía por lo que representa, ¿no? Estructuralmente y lógicamente, pero hay veces que hasta me darían ganas de una vez y decir, ya está, termina y listo, porque lo mandan al frente con cualquier cosa. Y agarró un fierro caliente. Sí, con los dientes además, ¿no? Sí, con la mano, ¿no? Bueno, eso. Y después, Perotti le ha pedido a Lifchi que no mande el presupuesto provincial, con lo cual le va a tocar a ustedes, cuando asuman, ya como diputada provincial, después del 10 de diciembre, tratar los números de la provincia. Pero metámonos primero en la Nación. La semana pasada vos votaste, como todos los diputados, la emergencia alimentaria. Así es, sí, votamos la emergencia que mañana se va a sancionar en el Senado. Recién lo escuchábamos a Pichetto y yo algo que vengo pensando, escuchándolo a Pichetto hablar en contra de la emergencia alimentaria, es que recuerdo hace muy poco tiempo, en 2016, con indicadores que eran malos pero mucho menos graves que los que tenemos hoy, impulsamos en el Congreso de la Nación la sanción de la Ley de Emergencia Social, que fue una ley que le dio herramientas a los sectores populares, digamos, a los que están más vulnerados en este contexto, para atravesarlo de una manera un poco más cómoda, y que en el Senado el principal impulsor, el principal aliado que tuvieron los movimientos sociales fue justamente Pichetto, el que consiguió todos los votos. Así que bueno, la verdad, muy hábil para cambiar rápidamente de posición. Sí, es un mutante de la política, ¿no? Bueno, esa ley va a ser aprobada en el Senado de la Nación. Sí, el día de mañana. Bien. ¿La ley o la emergencia contempla o está contemplada en el presupuesto que, por ejemplo, llevó la CUNSA ahora, en donde habla del Producto Bruto que va a crecer un porcentaje determinado? Todas cuestiones que son ucronías, porque no va a estar ni para poder llevarlo adelante, ni para monitorearlo. Sí, yo creo que por empezar los dos presupuestos, tanto el nacional como el provincial, se tienen que votar después del 10 de diciembre con las nuevas conformaciones de las cámaras y las nuevas autoridades. Tanto en Santa Fe vamos a tener un nuevo gobernador, como bueno, a nivel nacional probablemente, aunque todavía no están del todo cerrados, pero probablemente tengamos otro presidente. Con respecto a la emergencia alimentaria, en realidad la ley no establece cuál es el monto presupuestario que tiene que estar incluido en el presupuesto 2020. Porque lo que cuantificaron es el impacto fiscal, dicen, ¿no? Claro. Que es lo que los gobernadores están reclamando, no se haga. Sí, nosotros lo que cuantificamos es un aumento de emergencia que se tiene que dar ahora, en 2019, o sea, antes, con el presupuesto actual, que es de alrededor de 10.000 millones de pesos, que es un 50% por sobre lo presupuestado para 2019, y lo que se deja establecido para 2020, 21 y 22 es un monto trimestral de actualización atado al IPC. Entonces, en realidad ahí el gobierno, bueno, tiene la libertad de fijar el número que crea conveniente para los programas alimentarios. Bien.
¿El presupuesto tiene alguna otra parte, digamos, que valga la pena especialmente destacar o medir? Sé que el primer rubro es para los planes sociales, la asistencia, la condición. Y el segundo es pago de intereses de la deuda. Sí. Con lo cual, presumo yo que ese presupuesto no es el presupuesto de Alberto Fernández. Mira, yo creo que lo que hizo ayer la CUNSA fue cumplir una formalidad que es la de en determinado tiempo, como Llegar está al Congreso y establecido, mandar el presentar el PELPA. proyecto. Ahora me parece que esto se tiene que discutir y votar con las nuevas autoridades y con la nueva composición de la Cámara. En cuanto a lo que hace, digamos, a los números específicos que llevó la CUNSA, de alguna manera se viene repitiendo un determinado esquema, que es el que ha presentado el macrismo en todos sus presupuestos, que es un orden de prioridades, donde sí se sostiene, digamos, servicios sociales en primer lugar, pero siempre en segundo lugar y muy cerquita está el pago de intereses de deuda. Y el crecimiento es constante. Sí, y bueno, y después algunos datos que quedan para la reflexión, ¿no? Una caída de casi el 3% del Producto Bruto para este año, que es, digamos, un golpe muy fuerte a la economía. Sí, en el presupuesto. Y en el lo presupuesto real probablemente sea mucho sea más. Así como la inflación, ellos hablan de un 52%, cuando en realidad todo el mundo está, digo todo el mundo, las consultoras Sí, el que y demás, vive, el que sale a la calle. claro, está estimando por encima de un 60, no sabemos qué va a pasar de acá a diciembre, entonces Sí, la esto es muy proyección es variable. 34 puntos de inflación y un dólar creo que a 67. A 67, pero también se habla como un pico del dólar en 75 en el mes de diciembre. Del año que viene, ¿estamos hablando? No, de este, Ahora. digamos, si se promedia un 67, Ah, digamos, claro, como que habría para que dé eso, un claro. rebote. Pero me parece, digamos, que también son indicadores que están construidos en base a proyecciones que no tenemos, digamos, toda la información porque no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses en Argentina. Entonces, bueno, la verdad que me parece que es algo, digamos, para cumplir con la formalidad, pero que la No hay que darle discusión- demasiada trascendencia. Me parece que la discusión más interesante va a venir después de las elecciones. Sí, sí, porque el rubro 2, que es pago de interés de la deuda, ese Sí. se tiene que modificar sustancialmente para poder despegar, si no hay ni manera, ¿no? Así es. Bueno, en la provincia de Santa Fe es probable que lo que ocurra a nivel nacional repercuta sobre la provincia y el presupuesto provincial se trate después del presupuesto nacional, sabiendo con qué recursos va a contar Perotti como gobernador, pero a la vez, y esto exige en algún punto o reclama alguna opinión tuya, ¿cuál va a ser la disposición presupuestaria? Si Perotti va a sostener cuestiones como, por ejemplo, los aportes para la salud pública de Rosario, que son 3.000 millones, y eran, ya deberían ser más, que eso está a discreción del gobernador, porque no está por ley, y algunos otros rubros, ¿no? O partidas. Mira, yo creo que lo que va a hacer Perotti en sus primeros tiempos de gestión no va a significar afectar ningún derecho que hoy tienen garantizados los santafesinos en términos Bien. de prestaciones ni de salud, ni de educación, ni de programas de empleo, ni de servicios sociales. Esto, digamos, es algo que ha sido hablado, que ha sido expresado también por Perotti en campaña. En ese sentido me parece que no hay por qué dudar. Después, para la elaboración del presupuesto, sí es real que se necesitan tener algunas certezas un poco más firmes. Si bien, no obstante eso, el ministro de Economía provincial puede llevar una propuesta de presupuesto y demás, pero hay que tener algunas certezas que tienen que ver con los próximos gobiernos, que tienen que ver con cuál va a ser el déficit que va a quedar. Santa Fe es una provincia que ha sido muy perjudicada en estos años, digamos, por la distribución de la coparticipación, Sí. por algunas modificaciones. Jamás le han pagado la deuda de Nunca le han 70.000 pagado la millones deuda, histórica. se le deben también créditos que tienen que ver con la caja de jubilaciones, que hoy recién Nación está pagando lo de 2018. Entonces no se sabe con qué nivel de déficit vamos a terminar. Algunos hablan de 20.000 millones, otros un poco menos, pero también en base a eso me parece que se va a ordenar el próximo presupuesto. Lo que sí creo que hay que confiar, digamos, porque ha sido como decíamos, una palabra explícita, que no se van a afectar derechos conquistados que tienen que ver con la calidad de vida de la ciudadanía. En todo caso, me parece que las modificaciones irán por otro lado, que tienen que ver por algunas cuestiones de la administración pública, de la planta política, donde también, bueno, hay algunos cuestionamientos a lo que ha hecho el socialismo por parte del equipo de transición, y bueno, y veremos cómo termina definiendo el próximo gobernador. Bien. Cambio de tema radicalmente porque es tema de jornada de tapa hoy en todo, como en los periódicos más importantes, esta sucesión de episodios que se han dado de femicidio. Vos has trabajado intensamente la cuestión, sos una militante de las cuestiones vinculadas a la política de género, y hay una cosa que está pendiente y yo creo que es un punto de partida, que es la ESI, ¿no? La educación sexual Sí, integral, por supuesto. ¿no? Que también queda para la próxima gestión. Su Sí. aprobación, digo, ¿no?
Sí, en Argentina tenemos una situación de emergencia que es la de la violencia de género, tenemos 235 femicidios en 2019, que es un femicidio por día, y sobre esto, digamos, yo lo que puedo decir es que el Estado, tanto nacional como provincial como municipal, en Santa Fe y en el resto de las provincias, es absolutamente deficiente en términos de las herramientas que se implementan para combatir este flagelo. La ESI, la implementación de la ESI es una de ellas, pero todo lo que tiene que ver con la prevención y erradicación de la violencia es otra. Como muestra de manifestación de esto, lo que podemos decir es hablar del presupuesto nacional invertido para desarrollar estas políticas, que el año pasado era de 11 pesos por mujer por año y este año es de 19 pesos por mujer por año, que si bien aumenta, por supuesto hay un proceso inflacionario, pero es absolutamente insuficiente. Y Santa Fe en este caso tiene una situación particular, es la segunda provincia a nivel nacional con índice de femicidios, lo cual es grave, digamos, nosotros entendemos que sumado a la situación, digamos, generalizada de inseguridad que vivimos en Santa Fe, las mujeres vivimos una situación de mayor vulnerabilidad, de una vulnerabilidad específica y que para combatirlo hay que desarrollar políticas. La ESI es una de ellas. Santa Fe acaba de adherir la semana pasada a la ley Micaela que votamos en Nación. Y esperamos que a partir, digamos, de la próxima gestión esto se pueda poner en práctica porque va a significar también una modificación en cómo el Estado provincial piensa y desarrolla las políticas con perspectiva de género. Claro, que evidentemente va a exigir también alguna serie de definiciones que en su momento se las preguntaremos al propio gobernador, ahora gobernador electo, porque el antecedente de su abstención, esto es así de claro, en el debate por el aborto seguro, gratuito y legal, genera alguna incertidumbre y preocupación para que efectivamente se encaren esas políticas de género, que además de enunciarlas, como bien decías vos, deben tener acompañando una asignación presupuestaria, porque puede estar vos muy a favor de las políticas de género y demás, pero si después le da 19 pesos en vez de 200 o 150 o lo que se calcule para poder llevar adelante todos esos programas y proyectos, es discurso y no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, yo lo que creo, bueno, yo tengo una posición muy clara con respecto a esto, que es conocida, es sabida. Digo, me parece que el próximo gobierno provincial, y también en esto me baso no solo en conversaciones, sino en manifestaciones que ha tenido nuestro próximo gobernador, en cuanto a que en Santa Fe, pero específicamente en Rosario, tenemos un sistema de salud pública que es avanzado con respecto a la media nacional. El protocolo Rosario fue expuesto en el Congreso en todo el debate. Sobre eso no hay que retroceder, muy por el contrario, hay que lograr que el protocolo Rosario, como se conoce, se extienda a toda la provincia de Santa Fe. Digamos que ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. No está mal. A su vez, digamos que necesitamos la implementación efectiva de la ESI, una ley sancionada hace un montón de años, y el desarrollo efectivo de políticas anticonceptivas en el marco del sistema de salud pública, que también tiene sus grises, ¿no? Que no es por supuesto, lo ideal que quisiéramos y que es fundamental para prevenir un montón de consecuencias que después por ahí nos llevan a discutir mucho más las causas, mucho más, digamos, los resultados lo que ha pasado las causas, que lo que lo originaron. Sí, que es lo central. Muchísimas gracias por venir, Lucía. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos ya para el cierre del programa, en 2 minutos. Bueno, muy bien, en estos últimos instantes para agradecerles la compañía, para invitarlos a mañana a volver a encontrarnos aquí a partir de las 2 de la tarde y para seguir atentos, por supuesto, a las informaciones que van dándose con el correr de las horas, ¿no? En cuanto a esto que hablábamos al final con la diputada del Ponti de los femicidios, la importancia, ¿no?, de asumir responsabilidades por parte de los medios de comunicación, de tratar las noticias como noticias y no como espectáculos, ¿no? Nosotros volvemos mañana entonces, que tengan una buena jornada. Chao.